Semiología respiratoria, cuarta parte. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la inspección del tórax y en este video en particular vamos a hablar un poquito de la semiotecnia, de lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Habíamos visto al principio que las personas tienen distintos tipos de hábitos, ¿sí? Hay personas que son más altas y delgadas, personas que son más atléticas y personas que son más bajas y más gorditas. Por supuesto que esto modifica la caja torácica. Entonces, primero vemos lo que es la anatomía torácica. Recuerden que tienen 4 caras, tienen la cara anterior, la cara posterior y muy importante las caras laterales, los flancos, las caras laterales para hacer la auscultación de los pulmones. Y tienen unas líneas de referencia donde tenemos la línea 1, la línea axilar anterior. Luego tienen la línea 2, que es la medioclavicular, por lo general pasa por las mamilas o pezones. Luego tenemos la 3, que es la línea medioesternal, y horizontalmente vamos a tener la tercera costal y la octava costal. Los tipos de formas que puede tener el tórax, este es un tórax infantil, que es más abombado o más redondeado. Y estos son los tipos de tórax normales. El esténico, ¿sí?, es normal, es el de una persona que tiene un cuerpo más bien atlético. El hipoesténico es el de una persona que es alta y flaca, que tiene los pulmones más estrechos y alargados. Y el hiperesténico es el de una persona que es más bajita y más regordeta. Ahora bien, después podemos tener, esto por supuesto son cortes transversales. Ustedes ven aquí la vértebra, representando la columna, y esto es anterior y esto es posterior. Y tenemos distintos tipos de tórax patológicos. El tórax enfisematoso, que se abomba también y da una imagen de tórax en tonel, que es típico de los pacientes fumadores. Luego tenemos al tórax que algunos tienen aplanamiento de algún lado debido a alguna fibrosis pleuropulmonar. Y tenemos otros dos tipos de tórax, el pectum excavatum, que es el tórax acanalado o tórax hundido, y el pectum carinatus, que es un tórax en quilla, es decir, tiene como una punta hacia adelante, también le dicen pecho de palomo. Aquí tenemos tórax normal, tórax en tonel o enfisematoso. La cifosis, la persona también puede tener escoliosis. Cifosis es la jiba que se hace en la espalda, escoliosis es cuando tenemos la columna torcida. Esto modifica la caja torácica y muchas veces cuando los pacientes ya de niños empiezan a desarrollar una cifosis hay que operarlos alrededor de los 18 o 20 años para que no se cierre la caja torácica y comprima los pulmones y todo el contenido del mediastino, incluyendo el corazón y los grandes vasos. Aquí tenemos el tórax acanalado o en embudo, que también se llama pectum excavatum, y el tórax en quilla o pecho de palomo o de paloma, que es el pectum carinatum. Acá tienen un pectum carinatum en esta foto y acá tienen un pectum excavatum. Otras cosas que tenemos que ver es si hay elementos dermatológicos, por ejemplo cicatrices. Acá han colocado un marcapasos y vemos la cicatriz y esto así redondeado que es como un bulto que está debajo de la piel, precisamente es el marcapasos. También hay que ver si tienen quemaduras, manchas, nevos, tumoraciones. Aquí vemos una persona que probablemente haya tenido una reacción alérgica o que esté cursando alguna exantemática. En los adultos es raro, pero bueno, puede suceder. Y en este caso, esta señora de aquí abajo tiene lo que se llama circulación colateral. Muchas veces cuando hay alguna insuficiencia cardíaca o cuando hay cirrosis, bueno, los pacientes aumentan la presión yugular, un síndrome de vena cava superior, por ejemplo, y generan esta circulación colateral. También hay que ver la temperatura, el color, la consistencia, el aspecto. Hay que evaluar todo el tórax, toda la piel, todas las características.
Y tenemos dos tipos de inspecciones. Lo que dijimos recién era todo lo que era la inspección estática y ahora la inspección dinámica es la que hacemos cuando realizamos el examen físico del paciente. Por lo general sirve para precisar todas las características de los movimientos expiratorios. Cuando inspiramos, ¿sí? El diafragma sube, se inflan los pulmones, se amplía la caja torácica y cuando expiramos el diafragma baja. Entonces uno tiene que ver si esos movimientos vistos por la espalda, por ejemplo, son simétricos o si hay algún lado que no sube o no se infla. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que ver también cuál es la frecuencia, el ritmo, la amplitud y lo que dijimos recién, la simetría. Con respecto a lo que es la palpación, se hace algo que se llama palpación en manos de escultor. ¿Sí? Vamos a ver si el paciente es enfisematoso, si hay un enfisema, perdón, no el paciente enfisematoso, si hay un enfisema subcutáneo. Si hay un enfisema subcutáneo, a veces, por ejemplo, cuando operan a los pacientes de cualquier tipo de cirugía abdominal o trásica que lo hagan por laparoscopía, tienen que insuflar aire para poder despegar bien los planos. Entonces, después de la cirugía ese aire va hacia arriba, hacia el vértice de los pulmones y muchas veces en el vértice de los pulmones. Aquí tenemos una imagen de la palpación en manos de escultor. Y estas son imágenes de la percusión. Acá está la técnica dígito digital, que es poniendo un dedo y golpeteando con el dedo percutor, golpeteamos el otro dedo para ver si hay matidez o si hay sonoridad o timpanismo, ya lo vamos a ver. Con respecto a la auscultación, recuerden que tienen que auscultar por delante y por detrás del tórax del paciente y también es conveniente auscultar los laterales. Así que empezando desde el ápice del pulmón, desde los triangulitos que tenemos por encima de las clavículas, todo lo que es supraclavicular, y siempre simétricamente de un lado y del otro para ver si están iguales o si hay diferencias. Este es el primer foco, el segundo foco de ocultación, el tercero, el cuarto y quinto y sexto que ya van más hacia los laterales. En las mujeres, debido a las mamas, es más difícil poder hacer este tipo de auscultación. En la cara posterior hacemos lo mismo. Comenzamos por aquí, vamos al foco homólogo del otro lado, bajamos, vamos al otro lado, bajamos, vamos al otro lado y aquí tienen todos los focos de ocultación y recuerden que siempre el sexto y el séptimo son más laterales que frontales o posteriores. Y vamos a hablar un poquito de algo muy importante que son los ruidos normales y los ruidos patológicos que vamos a oír en estos focos. Vamos a ver cuáles son. El murmullo vesicular o murmullo pulmonar es el ruido normal que vamos a oír cuando el aire entra y sale de los alvéolos. Es un ruido de baja intensidad y es el que se produce cuando el aire entra y sale de los alvéolos y el sonido llega a la pared torácica luego de haber atravesado todo el pulmón. Es un ruido suave, se ausculta por lo general en inspiración y en las áreas donde no se ausculta el sonido laringotraqueal, que ya lo vamos a ver. Es decir, lo vamos a poder oír en todo el pulmón, tanto por la cara anterior, posterior como lateral. Después tenemos la respiración laringotraqueal o sonido laringotraqueal, que es el sonido normal que se escucha cuando colocamos el estetoscopio en el cuello por delante de la tráquea. Si ustedes tienen un estetoscopio a mano y lo pueden hacer ahora, van a oír ese sonido. Es como un soplo. Se ausculta tanto en inspiración como en expiración. Luego tenemos el murmullo broncovesicular o sonido broncovesicular, que es bastante similar a lo que es el sonido traqueal, pero mucho menos intenso. Se ausculta donde se encuentran los bronquios fuente a nivel del primero y segundo espacio intercostal, por lo general por delante del tórax y si no también en la región interescapular en la espalda.
Y ahora comenzamos con lo que son los ruidos patológicos. La broncofonía y la pectoriloquia los vamos a oír cuando tengamos síndromes de condensación, principalmente la neumonía. Normalmente, si nosotros le pedimos al paciente que diga algo, que diga 33 o que hable, diga algunas palabras y colocamos el estetoscopio en la pared torácica, no vamos a distinguir bien qué es lo que dice, qué es lo que habla. Pero cuando tenemos broncofonía y pectoriloquia, sí, pectoriloquia significa el pecho que habla y broncofonía es el aumento de intensidad de las palabras. Esto es porque en realidad los síndromes de consolidación actúan como caja de resonancia. La voz retumba más, por eso broncofonía. Pectoriloquia, como les dije recién, es el pecho que habla porque si uno pone el estetoscopio, en estos casos, cuando hay broncofonía y pectoriloquia, y le pide al paciente que hable, ahí sí se puede distinguir bien cada sílaba que el paciente dice. La egofonía es un tipo de sonido tembloroso, como si fuera el balido de una cabra, el sonido que emite la cabra. Acá también lo que vamos a distinguir son palabras, pero en general prevalecen todos los sonidos que tienen intensidad más alta. Entonces lo vamos a ocultar, pero como una intermitencia, como una voz temblorosa, una voz así. Bien, tenemos después los roncus y las sibilancias. Las sibilancias son ruidos continuos de alta frecuencia que son como un silbido o como un pitido o como un pito y son característicos de los pacientes asmáticos. Pero recuerden que no todo lo que sibila es asma y pueden aparecer en otras patologías y por lo general se produce cuando hay obstrucción o estrechez de la vía aérea. Los roncus tienen una frecuencia más baja que las sibilancias y son muy similares a los ronquidos cuando las personas roncan cuando duermen. Y por lo general lo que indican son presencia de secreciones, de flemas. Los roncus, producen una vibración en la pared torácica que se puede palpar y que se llama frémito. Así que frémito es esa vibración palpable de un ruido, de un soplo o de un ruido como un roncus. Tenemos también los estertores. Los estertores son unos ruidos de burbujeo, muchas veces también se los llama crepitantes húmedos. Aclaro esto porque en algunos libros están como separados los estertores de los crepitantes y en otros directamente hablan de crepitantes húmedos y crepitantes secos. Bueno, los estertores son estos ruidos de burbujeo, también llamados para algunos crepitantes húmedos. Son de baja tonalidad, se producen cuando hay secreciones muy abundantes, sobre todo en lo que es la vía aérea proximal, y también a veces se pueden oír sin el estetoscopio. Los crepitantes pueden ser húmedos como dijimos recién con los estertores, o pueden ser crepitantes secos, que se les llama tipo velcro, por el velcro cuando uno trata de separar el velcro y el ruido que hace. En general son ruidos de poca intensidad, se asemejan también al ruido cuando uno frota el cabello. Si ustedes agarran su cabello y lo frotan, hace ese ruido así un poco crujiente o crepitante. Son ruidos que los van a oír mejor en inspiración. Después tenemos el estridor. El estridor es un ruido que es de alta frecuencia. Por lo general se debe a una obstrucción en la laringe cuando hay compromiso de cuerdas vocales o también cuando tenemos una estenosis en la tráquea. Es un ruido muy fuerte, como una corneta, como un cuerno, y se oye a la distancia. El frote pleural, lo mismo vamos a ver cuando veamos cardio, el frote pericárdico, es un ruido que se produce cuando tenemos inflamadas la pleura, las dos hojas de la pleura. Es decir, lo que rozan y friccionan son las dos hojas de la pleura. Recuerden que teníamos una pleura parietal y una pleura visceral que están separadas o unidas por un poquitito de líquido apenas. Pero cuando todo eso está inflamado, se produce un frote o fricción como si friccionáramos o frotáramos dos trozos de caucho. Y ese es el frote pleural. Son ruidos discontinuos y ásperos.
Importante para recordar. De los síndromes respiratorios, recuerden siempre que la neumonía es el único que tiene las vibraciones vocales aumentadas. Recuerden que va a tener un foco de consolidación, sobre todo lo que es la neumonía típica, ¿verdad? Donde ese bloque neumónico va a ser un efecto de resonancia de la caja torácica y por eso vamos a tener las vibraciones vocales aumentadas. El derrame pleural es el único síndrome respiratorio que va a tener columna mate. Si nosotros hacemos percusión de la columna normal es sonora, pero en el derrame pleural, en el sitio donde está el derrame, la columna es mate. Neumotórax, como tengo todo aire, estoy lleno de aire, lo único que voy a poder oír es un soplo anfórico o un silencio auscultatorio, y es el único que cuando percutimos tiene timpanismo o hipersonoridad. En el caso de la telectasia, lo que vamos a oír es un ruido, es un silencio auscultatorio, no vamos a oír ruidos porque está todo colapsado. Y en la radiografía vamos a ver que la tráquea se desvía hacia el lado que está telectasiado, hacia el lado que está consolidado. Estos son pequeños, digamos, tips o consejos como para poder distinguir los distintos síndromes respiratorios desde el punto de vista semiológico. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.